Vamos a resolver un ejercicio integrador tipo parcial. Vamos a repasar un poco lo que tenemos aquí a la vista. Acá tenemos la consigna, se llama Ecosistemas Espaciales, un ejercicio que habla de un grupo de colonos que está en Marte. Nos cuenta un poquito cómo es algunas consideraciones iniciales que ahora vamos a repasar. Y acá los requerimientos. Tenemos que desarrollar el código, nos pide hacer algunos tests, hay alguna pregunta para pensar al final. Y tenemos también acá una primera aproximación muy básica como para simplemente garantizar que el entorno esté bien instalado y funcionando. Tenemos un archivo que decimos un solo objeto en el WLK, así sin nada aún. Tenemos un archivo para test. Hicimos acá un test muy básico para simplemente ver que esté funcionando. Podemos correrlo. Entonces, si corremos los tests, vemos que este único test muy básico está bien. Y tenemos la consola en orden. Vamos a probarla. Está este objeto definido. Podemos ver simplemente que está. Aún no tiene métodos como para preguntar nada más interesante. Le preguntamos y el diagrama de objetos nos lo muestra acá. Así que tenemos todo en condiciones de empezar a resolverlo. Así que a eso vamos. Bueno, lo que nos cuenta esta consigna es que en este grupo de colonos tiene una reserva, que es el objeto que acabamos de definir. Dice que tiene diferentes hábitats, por ejemplo la llanura, el bosque, y en cada hábitat hay flora y fauna. Acá nos explica un poco más cómo es eso de la flora y de la fauna. Pueden estar vivos, habla de la biomasa, hay animales, vegetales, su peso, su edad. Hay más información que iremos desgranando más adelante acerca de cómo se caracterizan las plantas, si son grandes, si son pequeñas, si pueden volar, correr en el caso de los animales. Lo interesante es ver cuáles son los requerimientos, ¿sí? Hay algunas consultas, como por ejemplo saber cuál es el hábitat con mayor cantidad de organismos vivos, la cantidad de biomasa, ¿no? Teniendo en cuenta todos los hábitats, si está en equilibrio o no un hábitat, ¿sí? De los muchos hábitats que tiene la reserva, ver si hay al menos uno que no esté en equilibrio. Son todas consultas. Acá hay una más, si una especie está en todos los hábitats. Acá está un poco la explicación de las auxiliares, ¿no? Acá explica cómo sabemos si es grande, pequeño y esas cuestiones asociadas. Y en el punto 8 nos pone un método que es un requerimiento que es de modificación. Se produce un incendio y algo le pasa a los hábitats y las plantas y animales que viven en él, ¿sí? Que explica qué es lo que le pasa según cómo sea cada uno. Nos pide algunos test y la pregunta de pensar que después la abordaremos. Pero está bueno siempre al principio tener un pantallazo general de qué es lo que pide, ¿sí? Como primera aproximación, entonces tenemos una reserva de la cual vamos a conocer los hábitats, ¿sí? ¿Dónde pondríamos los hábitats si no es en la reserva? Entonces, una constante hábitats que inicialmente es una colección vacía. Después iremos viendo cómo le agregamos cosas. Como hay muchos hábitats, ya podemos imaginar una clase hábitat, de la cual sus instancias vamos a poner en esa colección. Ya veremos qué es lo que hace cada hábitat, ¿sí? Y después tenemos que en los hábitats hay seres vivos, flora, fauna, después van a aparecer los hongos. No tengo mucha idea todavía, pero sí me imagino como primera aproximación que hay individuos. Vamos a llamarle individuos, organismos, seres vivos, podrían ser nombres sinónimos que están acá en la... Organismo, vamos a ponerle mejor, creo que es el término que más usa la consigna. Son los organismos que están en ese hábitat. ¿Cuáles están? Inicialmente una lista vacía. Después iremos viendo cómo le agregamos, o eventualmente para hacer una prueba, le agregaremos algunos. Todavía no me animo a hacer, prefiero hacer después cómo son esos organismos, pero bueno, si quieren podemos simplemente arriesgar una clase de organismo de la cual aún no tenemos mucha idea. Simplemente para tener enmarcado al menos cuáles son las cosas que vamos a tener a la vista, ¿sí? Acá esto lo achicamos. Ahí está.
Simplemente para tener ubicado, entonces, tenemos la reserva con hábitats, cada hábitat con organismos, y los organismos, después veremos de qué se trata. ¿Sí? No hay mucho que probar todavía, así que esto lo vamos a volver a maximizar la consola para editar, perdón, el editor de texto. Bien. Entonces, repasemos ahora sí con más detalle los requerimientos. El hábitat con mayor cantidad de organismos vivos. ¿A quién se lo vamos a preguntar? Y a la reserva que tiene los hábitats. Entonces ya hacemos el método. Vamos a ponerle hábitat más poblado. ¿Sí? Va a ser un método, no requiere ningún parámetro, es una pregunta, entonces esto nos va a responder. ¿Qué nos responde? De los hábitats, el máximo, nos pide el de mayor cantidad, entonces el método que más nos ayuda es el método max, al cual le pasamos como argumento la condición, el criterio. ¿El máximo en base a qué? Bueno, de cada hábitat le vamos a preguntar cantidad de organismos, cantidad vivos, vamos a para abreviar un poco el nombre, cantidad de organismos vivos que hay en ese hábitat. Listo, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del hábitat. Nos queda pendiente ese auxiliar, pero avancemos. Cantidad de biomasa de la reserva, teniendo en cuenta todos los hábitats. Bueno, intentamos hacer método cantidad biomasa. O vamos a ponerle biomasa total. También es una consulta que depende de los hábitats. En este caso queremos sumar, porque es la acumulación, ¿no? Si cada hábitat promueve una cantidad de biomasa, la subamos. Entonces, el método que más nos sirve en este caso para la colección de hábitats es una sumatoria. ¿Qué sumamos de cada hábitat? Le preguntamos su biomasa. Bien, después vemos cómo el hábitat resuelve estas cosas. Veamos que otra cosa más depende de la reserva. Si el hábitat está en equilibrio, y no, esto es más para el hábitat. Si al menos hay un hábitat en la reserva que no está en equilibrio, bueno, nos va a servir el anterior, pero avancemos desde el punto de vista de la reserva. Algún hábitat en equilibrio, vamos a hacer más extenso en este caso el nombre, se me ocurre un nombre mejor, pero también es una consulta. Le vamos a preguntar acá, lo escribo simplemente abajo para que se vea mejor, a los hábitats si alguno cumple con la condición de estar en equilibrio. Entonces el método más apropiado es any. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que le preguntamos al hábitat? Que el hábitat en equilibrio. Que es el método que recién dijimos que había que hacer. Pero que lo hacemos en un ratito. Avanzamos al punto 5. Si una especie está en todos los hábitats, también se lo preguntamos a la reserva, que es quien conoce a todos los hábitats. En todas. Acá lo nuevo es que tenemos que ver de qué especie nos quieren preguntar. Entonces recibimos, vamos a verle, está en todas, en todos, pues son hábitats, una especie. También lo definimos a partir de preguntarle a la colección de hábitats si en todos, o sea con un all, bueno, ¿qué le pasa ahora al hábitat? ¿Qué queremos ver que le pase a todos? También ponemos una referencia a cada hábitat y ahora la consulta es, ¿tiene alguno de la especie que recibimos? Nuevamente, acá que es lo nuevo, que también al método auxiliar del hábitat le pasamos la especie por la cual queremos saber si tiene, ¿no? Con que tenga algún organismo de esa especie es suficiente para que ese hábitat nos responda que sí, y por lo tanto, si a todos les pasa eso, es cierto que esa especie está en todos los hábitats. Si seguimos avanzando, si el organismo es pequeño, no va a estar no depende de la reserva, si el ser vivo es grande tampoco.
Y el incendio también lo podemos plantear, aunque no hagamos su detalle. El método incendio hace que en toda la reserva, o sea, en todos los hábitats, también se incendien. ¿Sí? Entonces, este método no retorna nada, pero hacemos que a los hábitats, a todos, les suceda algo, con un for each. Entonces, para cada hábitat que hay en la reserva, le decimos que se produzca un incendio. Acá usamos el mismo nombre de método. Podemos haber puesto otro, acá de casualidad usamos el mismo. Se incendió el hábitat. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se incendia la reserva? Todos los hábitats se incendian. Y no hay nada que responder. Es un método que es una acción. ¿Sí? Lo de los hongos lo vemos después. Podríamos hacer ya, insinuar algún test. ¿Sí? Vamos a hacer alguno. Al menos el esqueleto de los test. Este ya lo podemos, bueno, dejémoslo. Test, el hábitat mayor. ¿No? Mayor le pusimos como nombre, más poblado. Vamos a poner un más poblado. Entonces, deberíamos tener un par de una reserva con un par de hábitats de prueba. Eso podríamos configurarlo acá en el método, en algunas variables y atributos aquí al principio. Pero vamos a hacer primero el test. Vamos a hacer un hacer de equals también. Equals, vamos a escribir bien, en el cual le inventamos un nombre ya por anticipado. Hábitat numeroso, vamos a ponerle como nombre, es igual, y acá lo importante es ver a quién le preguntamos, para que sea consistente con lo que hicimos recién. Es a la reserva, le preguntamos el hábitat más poblado. Y acá tendremos una constante llamada hábitat numeroso que crearemos a partir de la clase habitat. Ya veremos bien con qué parámetros eventualmente, ¿sí? Acá en el método vamos a hacer un método de inicialización en el cual una de las cosas que hacemos previo a cada test es a la reserva. Debe ser un método para que agregue el hábitat. Siempre los test nos implican algunos métodos básicos de reseteo de situación inicial, de agregado de elementos a las colecciones y cosas. Si le agregamos el hábitat numeroso, ¿sí? Tengo que tener más de uno para que no sea tan trivial la consulta. Hábitat, este es el numeroso, así nos sirve para otros test. Uno que esté en equilibrio, que tal vez no sea. Vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle la llanura para que tenga un nombre mejor. Bueno, el numeroso le pusimos ese nombre porque queremos usarlo para el test. Pero la llanura es un hábitat probablemente no tan numeroso, entonces si le agregamos también la llanura, yo espero que tenga menos habitantes y que el numeroso sea el que nos devuelve. Acá se sigue quejando de que no están los métodos. Podemos hacer este método que es muy simple, al menos para poder avanzar un poquito. Agregar hábitat. Va a ser un método que recibe un hábitat y lo que hace es a los hábitats lo agrega. Perdón. Bueno, y al menos no da error. Podemos jugar a ver si esto ya funciona. No va a funcionar, pero a ver qué es lo que nos dice.
¿sí? El hábitat más poblado, bueno, cantidad de vivos, evidentemente falta hacer cosas. Pero bueno, vamos avanzando de a poquito. Entonces sí, bueno, avancemos. Vamos a hacer, para que en este primer test, el hábitat más poblado que depende que tenga la cantidad de vivos. Entonces, importante en este paso que este método tiene que estar definido para los hábitats. ¿Cómo sé la cantidad de vivos? Y acá tengo los organismos. Pueden estar vivos o muertos, decía la consigna. O sea, tendría, no por el hecho de estar en la colección ya alcanza para que esté vivo, porque de pronto se puede morir y sigue estando la información de los que están muertos, ¿no? O sea, el árbol caído sigue estando ahí, el hábitat sigue estando la información, pero quiero ver si está vivo o no para contar solamente los que son vivos. Bueno, entonces de los organismos no me alcanza con la longitud, voy a contar. ¿Con qué cuento? Con un método count que le puedo pasar una condición de cuál es contar. Entonces, ¿qué organismos quiero contar? Aquellos organismos que está vivo. Voy a ponerle vivo al nombre de este método para hacerlo más cortito. Vivo va a devolver un booleano si es cierto o no que está vivo. Bien, listo. Cantidad vivos. ¿Ya andará el test que hicimos recién? Evidentemente falta código, pero bueno, ahora el error que me dice... Uy, pasó que... El test extrañamente pasó. Porque la cuenta dio 0. ¿Sí? No había ningún elemento y por casualidad, por lo trivial que era, me dio cierto porque es el primero que agregué y la cantidad de los dos es 0, empatan, me dio 1. Bueno, ni siquiera llegó a mandar el método vivo a los organismos porque no había ninguno. Vamos a construir un poquito más el contexto, así tenemos más elementos. Vamos a agregarle algún... Vamos a hacerlo acá en la creación, vamos a decirle que sus organismos son una lista con algunos elementos. En vez que empiece con la colección vacía, podemos así agregárselos acá. Sí, de las dos formas podés. Vamos a hacerlo de otra forma a propósito para que vean que hay más de una manera de hacerlo. Acá se le pasamos por parámetro una lista de organismos. ¿Qué organismos le pasamos? Y no sabemos cómo son los organismos. Vamos a hacer una versión trucha todavía, donde le ponemos acá algo que después vamos a modificar. Los organismos vamos a representarlo con strings por ahora, y cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Pero tenemos que preguntarle si está vivo. No vamos a perder tiempo haciendo un rodeo. Lo hacemos, lo hacemos bien de entrada. ¿Sí? Vamos a pensar un poquito más cómo son los organismos antes de seguir probando en el aire. ¿Sí? Igual, vamos de a poco también. Vamos a hacer un método vivo. Esto es lo importante que esté. Vamos a hacer un poquito de trampa nomás. El método vivo es una versión muy trucha para simplemente probar que todos los organismos están vivos en esta primera implementación. Entonces, ahora sí, en el test ponemos acá organismos es igual a una colección donde hay un new organismo y otro. Entonces, en este hábitat hay dos organismos, que dos están vivos. En la llamada vamos a poner uno solo. Es una lista donde hay un simple organismo. Vamos a escribir bien simplemente. Entonces,
sigue siendo un poco trucho, lo que estamos, trucho no, incompleto, precario, pero queremos probar que el método que hicimos está bien, el que busque el más poblado. ¿Sí? Que se fije en los que están vivos o no. Acá deberían haber dos, porque todos son vivos de este 1. Entonces acá tiene más sentido que la prueba de bien. Vamos entonces a correr estos tests nuevamente. Y nos da verde, pero con un poquito más de sentido. ¿Sí? Bueno, avancemos. El siguiente de los puntos que teníamos era el de la biomasa total. Vamos a ver si hicimos bien la sumatoria de biomasa. Le preguntamos acá a cada hábitat su biomasa, entonces también acá debería estar el método, que es la biomasa del hábitat. Acá también es como era una sumatoria en la reserva, acá también cada hábitat le va a preguntar a sus organismos, a la lista de organismos le pedimos que sume, ¿qué suma de cada elemento de la colección que es un organismo? Y su biomasa. Acá elegimos ponerle nuevamente el mismo nombre al método. No porque nos ayude polimórficamente para algo, sino por convención, que biomasa, a cualquier cosa que se le pregunte, representa eso, la biomasa. ¿Cómo es la biomasa de los organismos? No sé todavía, no quiero preocuparme por eso. Hago que la biomasa es 1. Después lo mejoramos. Yo quiero probar que estemos sumando bien y que estemos acá también sumando bien. ¿Sí? Entonces puedo hacer un test sobre la biomasa total. Test biomasa total. Recordemos que tenemos dos hábitats agregados, o sea, con dos organismos uno y otro debería darme 3, la biomasa total. Es igual a 3 la pregunta a la reserva biomasa total. No, biomasa, no, total le pusimos acá en este caso, ¿no? Sí. Biomasa le llamamos, podemos llamarle a todo biomasa, ¿no? Bueno, acá le llamamos total y la otra, bueno, nos quedó distinto el método, pero no importa. Total, no tenemos un objetivo polimórfico en este caso. Vamos a probar si el test funciona. También está dando verde. Bueno, vamos bien, ¿sí? Parece que no hicimos nada, pero hicimos muchas cosas ya. El siguiente, me lo salteo de hacer el test. Vamos a hacer el código. Algún hábitat en equilibrio. Hay que preguntarle a cada hábitat si está en equilibrio. ¿Qué hacemos? Método en equilibrio. Podría seguir avanzando así en lo general, pero en este caso vamos a meternos, ya que es uno de los puntos que especialmente nos pide acá en el 3. Vamos a hacer un poquito más de este ejercicio. ¿Cómo sé si está en equilibrio? Que es una explicación bastante compleja, pero vamos a ver qué tan compleja es. Está en equilibrio cuando la cantidad de ejemplares grandes es menor a 1/3 de la cantidad de organismos vivos y otra condición más. Vamos por la primera. Como es una condición difícil, la delego. Hago un método auxiliar. Digo self cantidad de grandes es mayor que self cantidad de vivos, que sí lo tengo hecho. Perdón, que 1/3 de la cantidad de vivos, o sea que de esto sobre 3. Y hay una segunda condición que le pregunto la cantidad de organismos vivos nuevamente es mayor que de los muertos. Entonces self cantidad vivos es mayor a self cantidad muertos. Parece que no hice nada, pero ya planteé la regla principal de este método. Lo que me queda por hacer son los auxiliares. Hagámoslo ahora mismo.
cantidad de grandes es igual, también voy a contar, o sea que me va a quedar algo parecido a lo que había hecho acá arriba. ¿Sí? Nada más que ahora le pregunto si es grande. Y tengo que hacer el método cantidad muertos. También podría hacer un count, pero para hacer algo diferente y para no volver a contar en definitiva, ya que tengo la cantidad de vivos, en realidad o están vivos o están muertos los organismos. No hay un tercer estado, no hay más variantes que pueda hacer. Qué sé yo, podría agarrarme de eso y deducir que está vivo porque no está muerto. O, lo que es lo mismo, restarlo de la cantidad total. Entonces la cantidad de muertos va a ser la cantidad de organismos. Puedo usar un size acá. Menos la cantidad de vivos. Aunque si lo pensamos matemáticamente, volver a preguntar dos veces por cantidad de vivos no es que nos preocupe mucho la performance, pero desde la lógica, la comparación que tenemos acá de que los vivos sean más que los muertos es que los vivos sean más de la mitad de los que hay en la reserva. Es otra forma de verlo. Así que podemos representar tranquilamente esto por organismos 6 sobre 2. ¿Sí? Hay más vivos que muertos, es lo mismo que decir que más de la mitad están vivos. Pero bueno, ya lo hicimos así, lo dejamos así. Trabajamos un poquito más, pero bueno, no está mal tampoco. No vamos a hilar tan fino. Queda más expresivo si quieren acá que esté el nombre cantidad muertos, qué sé yo. Se parece más a la forma que está contado. Pero tranquilamente, repito, podría haber acá otra cuenta. O podemos hacer un método acá que sea self más vivos que muertos y esconder todo esto en otro método. Delegar todo esto en otro método, toda la comparación. ¿Sí? Bueno, si probamos estos, lo que nos está advirtiendo ya acá el sistema de tipos es que no está el método grande, que ya se dio cuenta que hablamos de organismos y que le estamos preguntando algo que no está definido. Nuevamente, para salir del paso, vamos a hacer acá el método grande, que no hay ninguno que sea grande. ¿Sí? Esto va a funcionar. Podríamos en este caso probar no con un test, sino probar con la consola, a ver qué pasa. Bueno, en realidad no tenemos ninguno para probar. Yo me voy a copiar y pegar el que está acá en el test. Definimos el hábitat. Acá podemos ver el diagrama de objetos. Como tiene una lista con dos organismos. Y este hábitat numeroso podemos preguntarle si está en equilibrio o no. A ver. Hábitat numeroso en equilibrio, la respuesta es false. Porque bueno, las condiciones son muy arbitrarias y este no está en equilibrio. Tiene dos organismos, pero funcionó. Logró una respuesta, aún con lo trivial que tenemos la implementación de los organismos. Pero la lógica interesante de este ejercicio, que era de comparar las cantidades de vivos, muertos, el tercio, toda esa historia, la hicimos bien. ¿Sí? Delegando apropiadamente, contando, viendo el tamaño. Avancemos. Es más, con esto tenemos un caso para probar el del 4, ¿sí? Vayamos al 5, si la especie está en todos los hábitats. Bueno, lo tenemos hecho acá, está en todos, tiene alguno de, es el método que nos falta hacer en el hábitat. Vamos a hacerlo.
¿Tiene alguno de una especie que nos preguntan? Nuevamente es una consulta, o sea que va a devolver algo. Acá lo escribo abajo. Le preguntamos a los organismos, ¿sí?, si alguno es de esa especie. Algunos de estos organismos, llamados, referenciados con la variable O, para escribir breve, ¿qué le preguntamos? ¿Le podemos preguntar la especie? Sí, podemos preguntar la especie y compararlo con la especie que nos pasaron. ¿Cómo comparamos? Con un igual. Acá hay que escribir especie. O podemos preguntarle, ¿es de la especie y pasarle comparando? Pero bueno, tiene sentido que el organismo no sepa decir su especie. Bien. Si quieren acá, hacemos el método especie. Bueno, por ahora todos son, no sé, hormiga. Por tener un valor trivial. Tenemos una reserva, se nos ocurrió poner hormiga, entonces por ahora todos son. O sea, lo hacemos un poquito mejor, le ponemos una property, ¿sí? Vamos a hacer algo ya no tan hardcodeado. Tiene sentido que sepamos la especie, acá no hay mucho cálculo que hacer, simplemente es un valor que sabemos de cada organismo. Entonces, si tenemos una, dos o tres hormigas o millones, bueno, habrá muchos objetos de esta clase que en la propiedad constante, no creemos que haga falta que la hormiga pase a ser un león, ¿sí? Puede ser constante tranquilamente. Le hacemos property para no hacer el getter, le ponemos como nombre especie y no le damos valor inicial. Obligamos a que cuando la creen digan de qué especie es. ¿Sí? Esto nos va a romper los test anteriores, porque acá no le estamos diciendo qué especie es, pero aprovechamos a hacerlo. Esta es una hormiga y este de acá es un león. Y este de acá es un trébol, pongámosle. Es un organismo de la especie trébol. Es muy meticulosa esta reserva. Hasta cada trébol tiene registrado en su inventario. Pero bueno, es así el ejemplo. Hagamos un test de este, ya que estamos. Ya que le pusimos valores, hagamos acá. No sé para qué me lo copio, no aprovecho casi nada, pero bueno, test, hay un trébol. No, queremos una que esté en todas. Hagamos dos. El trébol. Hagamos uno que sí, uno que no. El trébol no está en todas. En todos los hábitats. Vamos a hacer tan largo el nombre. Hacemos un not that. ¿Sí? De que en la reserva, ¿cómo se llama el método? Está en todos, ¿no? Tiene alguno de está en todos. Perfecto. Está en todos. El trébol debería dar falso. Ya que estamos, hacemos el opuesto. No tenemos ninguno, pero ahora le agregamos a los ejemplos. La hormiga está en todos. Hormiga, acá ponemos que sí, queremos que lo verifique. Y tenemos que completar nuestro ejemplo. Más que agregarlo para no alterar el otro test, voy a cambiar la especie simplemente. Acá en el test. Voy a ponerle que acá también hay otra hormiga que agregamos. No está el trébol no está en todos, no está en ninguno, pero si quieren probamos con el león, que está en uno sí, en uno no, para que sea un poquito más interesante el ejercicio.
Ya buscaremos después otros vegetales para hacer pruebas. Entonces acá en la prueba dijimos el trébol. En realidad puede que el nombre del test que esté ya el ejemplo tan puntual podría no estar. Una especie no está en todos y pregunto por el león. Y una especie que está en todos es la hormiga. A ver si esto está funcionando. Anduvo perfecto. Una especie que no está en todos y una especie que está en todos. ¿Sí? Repito, una vez más, estamos en una versión simple. Igual esta parte de la especie ya está como debería quedar al final, ¿sí? No hay mucho más que decir de la especie que sea un valor. Así que acá no estamos hardcodeando, sino los anteriores. Pero confío en que va a quedar también así una solución definitiva. Avancemos. Estábamos con el de la especie está en todos los hábitats, ya lo hicimos. Nos queda ahora sí lo de los organismos pequeños, que ya es meternos en los organismos, que es a donde queremos llegar. Pero podemos saltearnos y ver algo más del 8, que también habla de los organismos, cómo son, si corren, vuelan, pero podemos hacer la parte del incendio, ¿sí? De la parte del incendio del hábitat. Le dijimos que cuando se incendia la reserva, se incendia todos los hábitats, y vamos a hacer que en el hábitat, cuando tenemos el método, a ver, esperen que lo copie bien, que nos va a servir la plantilla, el incendio del hábitat hace que todos los organismos reaccionen al incendio. Cambio nomás la variable para que sea más mnemotécnico. Pero bueno, cuando se incendia, en este caso, el hábitat, todos sus organismos que viven ahí también se incendian. Incendio. ¿Qué le pasa? Por ahora nada. Ya veremos qué le pasa. Por ahora ese incendio es inofensivo, ¿sí? Simplemente para que pueda ejecutar bien. Podemos hacer un test, podemos ver la consola, pero vamos a ir más rápido. Entonces tenemos completo ya también, o bastante completo, veremos si hace falta agregar algo más, lo que hace el hábitat. El hábitat hace un montón de tareas, algunas, sobre sus organismos. Ya habíamos hecho lo que la reserva hacía con los hábitats, que le hacía muchas preguntas o en este caso una acción de incendio. Tenemos lo que hace el hábitat con los organismos, los cuenta, los suma y depende de que una serie de métodos de los organismos funcionen. Cuando se incendia también decimos que se incendie cada organismo que vive ahí. Entonces ahora sí, finalmente nos metemos en la letra chica del ejercicio. ¿Cómo son esta flora, esta fauna, los hongos, los grandes, los pequeños? ¿Sí? Pero estuvo bueno no pelearnos con todos los monstruos a la vez, no abordar todos simultáneamente. Fuimos por partes. ¿Puede ser otro recorrido que hagamos? Sí, se puede haber avanzado de otra manera, haber hecho más test, menos test, terminar de hacer el primero hasta el más mínimo detalle antes de hacer el segundo. Fuimos avanzando de esta manera, donde repito, ya tenemos la reserva resuelta, los hábitats resueltos, nos falta ver ahora cómo cada organismo se comporta. Es más, ahora vamos a ver que hay dos clases distintas, aparecen los hongos en una tercera clase, habrá más clases, no sé. Ahora nos ponemos con ese problema. Pero ya sabiendo que lo que todo organismo tiene que saber hacer es la especie que ya lo hicimos, si está vivo o no, la biomasa, responder si es grande, incendio y algunos registros más acá que son este incendio va a disparar a su vez, ver si es grande, pequeño, intermedio, si corre, vuela. Va a haber más complejidad, pero siempre moviéndonos en estos organismos. Entonces bien, vamos hacia ese lugar. Releamos lo que nos dice de los organismos. Los seres vivos, como también le llama acá. Puede estar vivo o puede estar muerto ese organismo. Si está muerto, sube masa de tal forma, si está vivo, está la otra cuenta. Si es animal, el peso más la edad, si es un vegetal, es la edad. Bueno, ya nos da algunas pistas. Ya vemos que se diferencian los vivos de los muertos,
y la flora de la fauna. Hay una altura, hay una especie para todos, tanto animales como plantas tienen una especie. También tiene edad la flora, además de la altura que nos dice acá para la biomasa. Este, los animales podemos saber si corren, vuelan, nadan o están simplemente quietos. Y vamos a leer todo esto en conjunto, aunque después lo vayamos haciendo por partes. Nos habla también de ser grande o no, el ítem 7. Las plantas, todos los organismos son pequeños, pero de diferentes formas. Para las plantas, los que son bajos, la altura menor que 10. Los animales, el peso es menor que 30. Tenemos acá otra diferencia entre animales y plantas. En el caso de las plantas, hay grandes o pequeños, o sea, o es una o la otra, y los animales hay una situación intermedia, ¿sí? Es grande cuando pesa más de 60 kilos y tiene más de 10 años, o sea que hay una franja entre medio que son intermedios. Y también tenemos acá que en el incendio, si son pequeñas se mueren, si no disminuye su tamaño, y los animales depende de la locomoción que tengan. Pero también vuelvo a hablar de grandes, pequeños e intermedios. Y la consecuencia del incendio es perder peso. Entonces ya con esto que leímos podemos hacer toda la definición de los organismos. ¿Sí? De todos sabemos la especie. Ahora, el incendio y no le pasa a todos lo mismo. Grande tampoco. Entonces acá van a aparecer diferentes clases de organismos. Vamos a decir que hay una clase que es vegetal, o fauna, perdón, o flora, que vamos a hacer que herede de organismo. Para que herede la especie, al menos por ahora. No hay mucho aún que heredar, pero al menos heredamos la especie. Lo que sabemos de los vegetales es que necesitamos saber la altura. Entonces hacemos una variable, en este caso sí, porque ya leímos recién que un incendio la puede hacer disminuir. Entonces es variable la altura del vegetal. Por valor inicial le ponemos, simplemente para facilitar la carga de datos, la creación de objetos, que por defecto las plantas tienen una altura de 1. Nos dice también la edad. Vamos a ver que cuando nacen tienen edad 0. Perdón. ¿Sí? Acá estamos viendo la consigna. Sí. La biomasa es igual a la edad, también nos dice. Entonces, este método biomasa que estaba acá medio hecho mal, no tiene sentido en los organismos. Vamos a sacarlo de acá y poner acá que el método biomasa retorna la edad. Bien, ya a la par vamos a hacer el método grande también, sacarlo de acá. No es cierto que todos los organismos están muertos, no son grandes. ¿Cuándo el vegetal es grande? Cuando la altura mayor que, ¿cuánto decía? Es pequeño cuando es menor a 10, o sea que es grande cuando es mayor o igual que 10. Podríamos hacer en realidad pequeño cuando no es grande. El método que nos pide es ser pequeño. Nosotros usamos recién el es grande, pero bueno, pequeño es igual self es grande not. Se llama grande, perdón. ¿Sí? O
No, hay tres formas de negar. O le mandamos el método negate, o para usar el not que recién quería usar, lo usamos como palabra, como expresión. Una expresión en la cual con la palabra reservada not negamos esto. Ahí está, not es grande. En realidad la biomasa no era tan fácil como la edad. Yo recién leí muy rápido. Eso solo en caso que estén vivos. Cuando están muertos no es la edad. Cuando están muertos siempre es cero. Entonces, esa forma de biomasa sí la podemos definir para todos en los organismos. Pero vamos a hacerlo después de hacer los animales. Vamos a hacer... Me copio la plantilla nomás. Vamos a ver que después las vamos a cambiar bastante. Pero para escribir más rápido simplemente. Vamos a hacer los animales, que también heredan de organismos. No tenemos altura, tenemos el peso de los animales, que inicialmente es 10. La edad también la tenemos. Y acá nos salta una alarma. Y yo lo voy a poner en las dos clases y no. En realidad esto era mejor haberlo puesto en la superclase de organismos, ¿sí? Dejamos ahí la edad y la sacamos de acá, más fácil. Entonces los animales, la biomasa de los animales es el peso más la edad. Entonces sabemos que hay que arreglarlo, ¿no? Porque esto solamente si están vivos, ¿sí? Cuando están muertos dijimos que era cero. A ver, ¿cuándo se hace un animal es grande? Pesa más de 60. Y la edad es mayor a 10. El pequeño no es cuando no es grande. Acá hagamos la cuenta en particular. Es menor a 30. Entonces tenemos métodos polimórficos. Biomasa grande y pequeño lo responden tanto vegetales como animales. Pero ahora vamos a aprovechar la herencia para terminar de hacer bien la parte de la biomasa. Releamos lo que dice. ¿Cuándo se considera solo la biomasa? Cuando está muerto. O sea, esto es la biomasa de estar vivo. Vamos a darle un mejor nombre. Biomasa vivo, vamos a llamarle a este método. Y hagamos el método biomasa, que lo teníamos hecho acá, lo borramos equivocadamente. El método biomasa sí es igual para todos los organismos, pero con esta salvedad de que responde si es cierto que... A ver, acá tenemos una decisión. Si el objeto está vivo, el organismo que sea, siempre que esté vivo, responde la biomasa vivo. Biomasa por estar vivo. Y en el else, si quieren lo hacemos así, 0. Entonces, esta lógica sí es común a todos los organismos. Cuando está vivo hay una fórmula de su biomasa y si no es 0. Entonces hacemos esta estructura en la cual le delegamos a este método que hicimos antes, que es el cálculo propio, que este sí depende de si es vegetal o animal. Lo que nos tenemos que definir para que esto verifique bien es este método. Como va a estar definido, no pero en el organismo, sino en las subclases, lo definimos de manera abstracta. Y ahí la verificación, el wording que nos está dando, el error en realidad ya no nos lo da más. Decimos sí, biomasa, ¿cómo es de un organismo? Y no sé, lo voy a calcular cada subclase. Entonces acá nos advierte que, ¿qué pasa? ¿Estás redefiniendo? Nos dice el warning. A ver. Sí, este es un override. En el caso de los vegetales, la biomasa es la edad. En el caso de los animales, es el peso más la edad.
Acá podemos aprovechar que en los dos usar un super también, si esta edad lo ponemos acá arriba. Acá la biomasa vivo podría ser la edad, que es común a las plantas, y decir, en realidad, no definirlo, los vegetales ya heredan la edad, y en el caso de los animales, la biomasa de vivo es super más peso. O para escribirlo bien, en lugar de usar edad, usar super para que llame la biomasa. La verdad es tan simple el método que no sé si justifica el uso de super, digamos. Es muy trivial el método, pero no estaría mal para nada hacerlo de esta forma. Lo que sí es esperable es que hagan una sola vez esta lógica de decir si está vivo o muerto. Esto sí es común a todos los organismos y está bueno aprovecharlo tanto para vegetales como animales. Es más, no nos dice cómo son los hongos, pero podríamos también aprovechar este método y hacer una forma de biomasa específica para hongos, pero en el caso de que estén muertos, que siga siendo cero, lo cual tiene sentido desde una interpretación libre del enunciado. ¿Sí? Bueno, tenemos resuelto ya el grande, el pequeño. Nos falta ver cómo si están vivos o no. ¿Por qué están todos vivos? Vamos a hacer esto un poquito mejor. ¿Nos dice de qué depende que esté vivo o es una información que tenemos? Para mí es un dato en este caso. Digamos, no es que deducimos que está vivo a partir de una condición, como hacíamos con la biomasa. También es información que debemos conocer de cada uno si está vivo o está muerto, y en el caso del incendio hacer que eso cambie. Entonces, más que un método vivo, hacemos una propiedad variable. Property vivo. True es un buen valor por default. ¿Sí? Cuando creamos los organismos están vivos. Su edad es cero, la especie tenemos que dársela, pero están vivos. Entonces esta consulta por vivo está funcionando, pero con el property tenemos el método. Tenemos ya de hecho la forma de cómo hacer que dejen de estar vivos cuando esté el incendio, que ahora haremos. Y todo lo que hicimos hasta ahora debería estar funcionando. Si corremos los tests en este momento, no sé qué pasará si los valores quedaron bien. Vamos a probarlo. Porque modificamos los que están muertos, vivos. ¿Ven? La biomasa total te está dando cero porque tienen edad cero todos los seres vivos. Los de la especie siguen andando bien. Y el más poblado sigue andando bien porque las cantidades no cambiaron. Vamos a hacer un mejor test de la biomasa. A estos organismos, a la hormiga, vamos a decirle que es la edad más el peso. A ver, pero repasemos cómo era. Cuando están vivos es la biomasa de vivo, bien, es la edad en... los creamos como organismos, no, ahora hay que hacer varios cambios. Organismos, en realidad ahora que hicimos las subclases, va a ser una clase abstracta, no hay organismos a secas. Este de acá es un new animal, esta hormiga que teníamos acá. Ahí. Es un animal de especie hormiga. Vamos a darle peso igual 1, no sé qué, pero pongámosle 1 de peso. Que la edad sea 0 no nos molesta, pero vamos a darle una edad. Tiene 2, no sé, días, años. No influye en este cálculo. Sí el peso. No, la biomasa influye en los dos. Espérate, la biomasa de esta hormiga debería ser 3, porque es el peso más la edad. Podemos hacer un test que pruebe también eso, pero podemos ir ya al test total. Sería más unitario si hacemos biomasa de la hormiga, un test. Biomasa de un animal, para que sea más genérico. Biomasa de un vegetal, para tener los dos casos.
Pero vamos a hacerlo más de prepo. Este también, creamos otra hormiga acá. Vamos a hacerla esta más pesada. Peso igual 3. Esta dejemos la edad igual 0, que es el valor por default que teníamos. Y esta vamos a hacer que sea una planta, más que un león, que sea un vegetal. Vamos a ponerle de especie. ¿Conocen los panaderos el diente de león? Bien. Es un vegetal, entonces la edad acá sí nos va a interesar porque es el único que depende de la biomasa, que es edad igual 5. Entonces, si no me fallan las cuentas, la biomasa de este es 5, la de este es 3 porque su edad es 0. Tenemos 3 más 5 y el de este dijimos que era la suma, también es 3. O 3 más 5 más 3. Entonces la biomasa total debería ser, podemos también expresarlo así como cuenta. 3 más 5 más 3. A ver, lo probamos de una. Nos hicimos bien los valores iniciales. Bueno, pasó el test. Aparentemente hicimos bien las cosas. Repito, hubiera sido más prolijo hacer un test por separado cada una. Pero bueno, acá como que ya hicimos la prueba más integral. Bueno, ¿qué nos está quedando pendiente? Lo de si es grande ya lo hicimos. Si es pequeño también lo hicimos. Nos queda terminar de ver lo del incendio, ¿sí? Lo cual va a requerir que hagamos de que sea intermedio, ¿no? Porque los animales hay una tercera condición. Podemos agregarla acá, ya que estamos, aunque la piden un ratito. Método intermedio, vamos a hacerlo fácil deduciéndolo a partir de lo que no es. Es cuando not self grande y not self pequeño. Bien, que es un poco la definición que tenemos acá. Bueno, estas cosas son métodos porque el peso va a ir cambiando. De hecho, pierden un 10% cuando se incendia, cumplen años. No habla acá de paso del tiempo, pero es de esperar que la edad vaya modificándose. Y aún si no se modificara, cuando los creo le pongo una edad particular a cada uno. Entonces tiene sentido que sea un atributo de la edad, el peso, si está vivo o no, la especie, son todos atributos del organismo. Lo que no es un atributo es la biomasa, porque se calcula, no es atributo si es grande, pequeño o intermedio, es una deducción que hacemos a partir del peso. ¿Sí? Y nos queda por ver cómo representamos la locomoción. Hacemos un atributo más que sea, bueno, corre, vuela, previendo que pueda cambiar. Sería una solución, pero en realidad no nos habla que, por ejemplo, el león, en lugar de caminar, pase a nadar o pase a volar. Entonces, no es imprescindible que sea un atributo para modificarlo. Si tenemos un mejillón que está quieto siempre en el fondo del mar y no se va a poner a volar. Entonces, si podríamos hacer acá un atributo, repito, locomoción, y delegarle a la locomoción que cuando se produzca un incendio le pasen cosas, pero podría también ser ya subclases de los animales, dependiendo, digamos, ya estáticamente, bueno, es un animal que corre, un animal que vuela. Vamos a ir por esa solución, no porque sea mejor necesariamente, y es igual en este contexto, sino porque es más fácil. Animal volador hereda de animal. Todo esto de acá lo aprovecho.
No hay nada que cambie por el hecho de volar. ¿Qué es lo específico del animal volador? ¿Y qué pasa cuando hace un incendio? ¿Qué es lo que tenemos pendiente de hacer? Este método de incendio de acá lo vamos a sacar de la clase de animales porque no le pasa lo mismo a todos. En los animales, mejor dicho, en los animales voladores, ¿qué le pasa cuando hay un incendio? Se salva. Y pierde peso. Entonces acá vamos a hacer esa implementación. Vamos a hacer otra clase llamada animal nadador, donde el incendio tendrá otra implementación. Y así con las 4 locomociones. Vamos a hacer las plantillas y después vemos el detalle del requerimiento. Acá tenemos animal quieto. Y nos queda animal corredor, ponemos. Bueno, son distintos, pero hay algo que hacen todos. Lo de perder peso, todos pierden peso. O sea que en realidad hay algo común a todos los animales en el incendio. O sea que también hacemos un método incendio en la clase animal, donde pierde peso. Peso es igual a peso por 0.9, ¿sí? Si pierde 10% queda con el 90% del peso. Eso pasa siempre. Ahora, el volador. En realidad, también podemos hacer algo genérico. Bueno, que si se salva, no se muere, ¿no? Entonces, podemos preguntar if self se salva, en realidad, vamos al revés, cuando no se salva, lo que pasa a cualquier animal es que vivo pasa a ser false. Entonces, en realidad, lo que no es, me adelanté recién, no es la forma de sufrir el incendio distinta. Lo que es distinto es saber si se salva o no. Entonces, esto es lo que voy a hacer distinto en cada subclase. El incendio es igual para todos los animales. Pierden peso y si no se salvan, se mueren. Eso estoy diciendo acá. Entonces, en realidad, el método volador es en se salva. ¿Se salva el animal volador? Y como no tiene efecto, sino que es una pregunta, sí. El volador siempre se salva. Ah, no, si son grandes. Entonces, se salva depende que sea grande. Self es grande. Los que nadan siempre se salvan. Claro, porque es un incendio, están en el agua. Acá sí. El nadador se salva siempre. Los que están quietos nunca se salvan, claro, porque aunque está en el agua el pobre mejillón. Bueno, pongámosle que no está en la lista esta parte. Los que están quietos, no sé, un árbol. No, estos son animales. ¿Qué otro animal está quieto? No sé, algún parásito de algún árbol. El incendio, perdón, el se salva es igual a false. Y nos quedan los corredores, que acá sí, el se salva depende de su tamaño. Entonces, que se pregunta a sí mismo el animal corredor para ver si me salvo o no me salvo, dice el animal corredor. Y salva si son intermedios, o sea, self intermedio. Digamos, el valor de verdad de salvarse es tan cierto como que es intermedio. Entonces, esto es lo que hacen los animales corredores. Entonces tenemos 4 subclases muy simples
pero que nos permiten resolver el problema del incendio de una manera, repetimos, estática, ya que asumimos que el animal no se va a transformar en volador de prepo. No hay nada que haga que deje de ser lo que es. Lo que nos obliga a esto es a dos cosas. A definir como abstracto el método se salva, ¿sí? Y a que cuando... Acá esto es opcional con los overrides, pero ya que estamos, los ponemos para que no esté ese warning molesto por allí. Estamos sobreescribiendo algo que es abstracto, pero bueno. Pero lo que es importante es que ahora los animales los queremos de la clase correspondiente, ya no van a ser animales a secas. Acá en este test yo quiero que este que está acá, la hormiga, es un animal corredor. No un animal a secas. Animal corredor. ¿Sí? Y este de acá también. Podríamos hacer ahora otros, para probar esto vamos a tener que hacer más ejemplos con más animales para probar al menos uno de cada clase, ¿no? Pero avancemos mientras tanto con los vegetales. ¿Qué les pasa cuando se incendian los vegetales? Acá me sigue advirtiendo que el vegetal no tiene el mensaje de incendio, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué le pasa al incendio? Las pequeñas se mueren y las grandes disminuyen su tamaño. Entonces acá tenemos una decisión. No es mucha ciencia. If self grande altura disminuye en ¿cuánto? ¿Dónde estaba? 5 unidades. Altura, acá hacemos la cuenta rápida, menos igual 5. Y en el else no cambia la altura, es como que se mueren, se queman, pero quedan enteras. Se mueren. Entonces, vivo igual false. Acá vamos a hacer un self.se muere para hacerlo en las dos. Pero bueno, es tan trivial poner for que no haría falta un método. Pero sí es importante el método incendio. Y con eso terminamos la parte del incendio, ¿no? Ya tenemos lo de las plantas, pequeñas, grandes, los animales, según el modo de locomoción. Test ya hicimos unos cuantos. Listo, terminamos la resolución. Nos quedaría pensar lo de los hongos, que algo ya dijimos. Repasemos, y el ver los hongos nos va a permitir repasar lo que pasa con animales y vegetales. ¿Qué hay que definir para contemplarlos también? Una clase, suponiendo que se comportan distinto. Una interpretación muy trivial, tal vez demasiado seria. Bueno, los animales, los hongos son animales. Animales quietos. Entonces ya está. No tengo que implementar nada nuevo. Cuando necesito un hongo, lo creo de la clase animal quieto y listo. Y es medio trucho si quieren un caso extremo, pero válido. También puedo decir son vegetales. Bueno, listo, se queman, no se queman, son grandes, pequeños, se comportan idéntico que un vegetal. En ese caso no debería ser absolutamente nada en el código, ¿sí? Porque son objetos de clases, son nuevos objetos de las clases que existen. Pero bueno, por ahí lo que uno intuye, si aparece algo nuevo, porque algo distinto debe tener. Es lo más obvio a pensar. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Para que puedan ser considerados como organismos en la reserva y estar en uno de los hábitats, los métodos que tienen que entender, los mensajes que tienen que entender son todos los que se le mandan a los organismos. O sea, la biomasa, si está vivo o no, si es grande y qué especie es. Y qué pasa cuando se lo incendia. Esos 5 métodos. El intermedio no hace falta, de hecho los vegetales no lo tienen, porque es algo propio de los animales.
Este, que estén los dos grande y pequeño, técnicamente no hacen falta los dos, hace falta uno, porque acá le preguntamos por grande, nunca le preguntamos por pequeño desde afuera a los vegetales y animales, tampoco necesariamente a los hongos. ¿Sí? Entonces, ¿qué mensaje tiene que entender? Eso que dijimos recién. La especie, si está vivo o no, si está vivo, la biomasa y el incendio, porque cuando se prende fuego algo tiene que pasarles. Ahora, el siguiente razonamiento es, ¿cómo reaccionan a estos mensajes los hongos? No nos dice, pero si queremos hacer un ejemplo, podemos decir, bueno, podemos decir, son un caso especial de vegetales, porque también les pasa que los grandes son de esta forma, que el incendio afecta, achica a los grandes y mata a los pequeños. Entonces, tal vez una posible solución es decir, class hongo hereda de inherits vegetal. Y decir, bueno, es igual a los vegetales, salvo para saber si son grandes. En realidad, la lógica de los grandes es, la overrideamos, y los hongos nunca son grandes en realidad. Bien. Esa sería una implementación muy simple y válida de esto. Aprovechando el concepto de herencia, digo, los vegetales, los hongos son en casi todo como los vegetales, salvo que no pueden ser grandes, no pueden ser pequeños. ¿Sí? Siempre son, bueno, no pueden ser grandes. Grandes da siempre fall, pero se queman como los vegetales. La biomasa también sigue siendo la de todos la de los organismos, que es simplemente la edad. ¿Sí? O no, tal vez esto también cambiarlo y decir, no, en realidad la biomasa no depende, la de un hongo puede estar mucho tiempo, pero la biomasa al estar vivo es simplemente, o una cuenta más loca, no sé, la altura por la edad dividido en 17, qué sé yo, la cuenta que quieran. Y le ponemos un override también. O divido self, no sé cuánto, hacemos otro método más para que haga más cosas e inventamos todo lo que queremos. Pero acá la gracia del concepto de herencia es crear poco y aprovechar lo que ya está hecho. Digamos. También puede decir que es una subclase de animal, es un animal quieto que además no sé qué. O tal vez hacer la subclase directamente de organismo. ¿Sí? Poner acá que idea de organismo. Y en este caso tenemos que hacer más métodos porque necesitamos ver qué pasa cuando se incendia. ¿Qué pasa? Bueno, la edad la tenemos. La biomasa de vivo sería la edad, si lo hacemos subclase de organismo. Pero bueno, acá la redefinimos. Este grande no sé si tendría sentido. Sí, lo necesitamos porque no tiene sentido que sobrescriba. Habría que hacerlo así sin override porque no lo tiene la clase. Acá no tiene altura porque al no ser un vegetal tendría que ser diferente la fórmula esta. Si lo hacemos heredar de organismo. Y necesitaríamos agregarle el método incendio. Capaz que no se incendian porque son tan pequeños, entonces lo hacemos así un método nulo, es decir, sin líneas de código, no abstracto sino concreto, pero que la acción que hace es hacer nada, porque son inmunes a los incendios. Bien, sería otra forma de hacer los hongos. Entonces, el punto no está en lo complicado que es los métodos, sino en qué métodos defino y cuáles no. Eso es lo interesante para justificar y explicar en esta justificación. Y es casi más fácil de escribir el código que de contar qué es lo que haría. ¿Sí? Pero bueno, es una pregunta que refuerza el tema del polimorfismo. ¿Sí? El mismo polimorfismo que hay entre vegetales y animales, que nos facilitó de sobremanera la clase hábitat. Fíjense cómo acá
Le preguntamos al organismo que sea su biomasa. Y si hoy son flora y fauna y mañana aparecen los hongos, no cambia mi clase hábitat. ¿Sí? No cambio mi método de incendio. Con que los hongos sepan incendiar se alcanza. Así como hice el incendio de animales y vegetales, con su propia lógica, haré la lógica del hongo, en este caso ser inmune. Entonces, más que un requerimiento adicional, que lo es para reforzar la idea del polimorfismo que ya debería estar presente desde el inicio. Fíjese que nunca se me ocurrió poner dos colecciones acá y separar. Si tengo que hacer lo mismo con todos. Que agregar una tercera colección cuando aparecen los hongos, para tenerlos aparte. ¿Por qué los quería tener aparte si lo que le pasa a todos por igual? Va, a todos por igual, a todos le pasa. La diferencia está en la forma de responder. Digamos, lo que es diferente es qué le pasa a un vegetal o un animal cuando dice, no que se incendie porque hay un incendio en la reserva. Eso le pasa a todos. Todos sufren el incendio. Reaccionan de diferente manera. O en el caso de la especie, que es la misma manera. Pese a ser distintos clases de organismos, todos tienen una especie y ahí ni siquiera hay una diferencia. Entonces, este método sigue siendo polimórfico, aunque esté implementado una sola vez para todos los organismos, porque a quien le estoy preguntando es al hongo, al vegetal, a la hormiga, al diente de león, cuál es su especie y me lo dice. Bueno, esto quedó, a ver los test si quedaron todos corriendo con los cambios que hicimos, no sé si rompimos algo recién. No, no rompimos nada, lo que está un poco incompleto, nos faltaría hacer algunos test de las especies de animales, de las, perdón, ¿cómo se dice? De las locomociones de los animales. Ver uno que está quieto, cómo reacciona, pero bueno, vamos a cortar acá. Creo que con lo que hicimos se pueden imaginar cómo serían los test faltantes. De hecho, la consigna decía algunos test. Tampoco era imprescindible hacer todos los casos posibles a testear. Pero hicimos unos cuantos y vimos que estaba funcionando. Así que bueno, recapitulamos acá la consigna. Con sistemas espaciales nos quedó completo un código muy breve con básicamente tres entidades: la reserva, con hábitats, los hábitats de los organismos, y acá sí unas cuantas clases y entidades para respetar los pequeños matices que hay entre los distintos tipos de organismos en esta reserva. Y repito, una variante interesante que podría haber sido era poner como atributo el modo de locomoción y delegarle cuando en el método de incendio, en vez de preguntarle se salva a sí mismo, preguntarle a la locomoción, ¿sí? Su forma de locomoción hace que se salve dicho animal. A ver, la hacemos, un minuto más nos tomamos para hacer esa variante que puede ser, repito, no justifica porque el animal no va a cambiar su locomoción, pero sería válida también. Poner var locomoción, por ejemplo, por defecto que todos corren. Hacer acá un objeto correr, en vez de estas subclases, tener un object correr, que es su forma de locomoción. Y en vez de preguntar acá, vamos a hacer el método incendio, que va a ser muy parecido, pero cambia a quién le hacemos la pregunta. Esto vamos a comentarlo y decir, la que decide si el animal se salva o no es la locomoción. ¿Se salva el mismo animal? Si se salva, pasa a estar muerto. Acá se queja porque me faltan los paréntesis y las llaves. Entonces, el método correr, el objeto correr en el método se salva, la log se salva un animal, acá sí recibe un animal como parámetro, pues esto es un objeto aparte de la jerarquía, digamos. El objeto representa el ser corredor, el correr. Entonces, le pregunta a correr, ¿me salvo?
le pregunta el animal a su correr, a su estar quieto o a la locomoción que tenga, a su habilidad. Es más abstracto verlo así, más complejo de ver, por eso que tampoco la mostré como primera opción. Pero bueno, es un modelado muy frecuente en objetos, ¿no? Reificar la idea de una manera de locomoción. El correr, nadar, saltar y estar quieto son cuatro objetos. Entonces, por ejemplo, el correr, ¿cómo decide el objeto correr si es un animal? Y copiamos lógica de acá. Dependía de que sea intermedio. Entonces, acá va a ser, nuevamente es una pregunta, no hace falta las llaves, que retorne si el animal es intermedio. Y así con los cuatro otros. ¿Y qué lo hacemos? Ya no cuesta nada. En vez de la clase volador va a haber un objeto volar, que no hay nada de herencia en este caso, sería por composición, se suele llamar en la jerga. Se salva si el animal que le preguntamos si es grande. El objeto nadador se salva siempre, dijimos, ¿no? Los nadadores, algo es un nombre feo, siempre se salvan. Y en el objeto, ¿cuál nos queda? El que está quieto, que se muere siempre. En el object quieto se salva false. Entonces esa sería la otra variante y esto lo comentaríamos también. No haría falta hacerlo. Entonces tenemos ahí comentada la solución que hicimos antes e implementada aquella en la cual es un atributo del modo de locomoción. Lo que también había que cambiar de esta forma es la creación de los objetos, ¿no? Ahora esto sería, digamos, ya que estamos con la llanura, veamos ese ejemplo. Esto sería un animal, no animal color, nada más de la clase, especie hormiga, y habría que decirle que la locomoción es correr. Y cuando creamos este hábitat numeroso de acá, habría que decir lo mismo, que es un nuevo animal de especie hormiga, y si queremos que esta sea una hormiga nadadora, porque nació así, pongámosle locomoción igual nadar. Nadador. Puedo haber puesto nadar, ¿no? Para que sea más a los objetos. El objeto volar, nadar, qué sé yo, ponerle con un verbo, un sustantivo, qué sé yo. Estar quieto. Bueno, quedó así. A ver qué nos falta arreglar. Hábitat numeroso. El vegetal está igual. Y acá se queja de implementar todos los métodos se salva. Nos quedó pendiente ¿qué nos quedó pendiente? Si lo hicimos, esto está comentado, se salva animal, creo que quedó desactualizado esto. A ver, especie, locomoción, correr, locomoción, nadar, new vegetal. A ver qué es lo que está fallando. No, está andando todo bien. No quedó actualizado el error, me parece. Aunque me lo sigue dando acá, a ver. Implementar todos los métodos se salva.
Uh, pasa que comenté esta que no se usaba, lo comenté, ya no es más necesario. Quedó desactualizado, sí. Biomasa, hongo, grande, organismo, vivo, biomasa. No, eso se está. No actualizó bien el tema de que ya no es más necesario ese método, se salva. Bueno, entonces ahora sí, quedó terminado el ejercicio con esta última variante. Así que eso es todo en la resolución del ejercicio.